Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Corriendo por Ellas y en esta plataforma de inclusión que es entre todos y que hacemos entre las personas que participamos, pero también contigo, contando con tu presencia y contando con el apoyo que nos das y con el acompañamiento que nos das a estos programas que realizamos Rosalinda Coudurier Sandoval y yo, a quien le agradezco mucho su presencia. Hola Rosalinda, ¿cómo estás? Hola Cristi, buenas tardes, auditorio que nos ve y nos escucha por estas redes sociales. Bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Rosalinda es psicóloga de profesión y tiene maestría en terapia Gestalt, además de que tiene estudios de tanatología y tiene posgrado en cultura para la paz y relaciones de ayuda, que complementan una visión muy particular desde el punto de vista profesional, una amplia experiencia en estos temas, que hemos de alguna manera elegido desde el punto de vista más humano, de tal forma que les puedan ser útiles, pero también desde un punto de vista más objetivo, que tengan alguna relación entre ellos. Y tratando de hacerlos muy sencillos, muy al alcance de cualquiera de las personas que nos ven o las personas que nos escuchan o ambas. Porque uno de los aspectos fundamentales de la plataforma es ser incluyentes y permitir que estos programas lleguen al mayor número de personas para que, sin pretender ser consejos, ni mucho menos, sirvan como una reflexión de cada una de nosotras desde el fondo de nuestro corazón por el puro interés de hacerla, para participarla a las personas que les pueda ayudar la experiencia o les pueda ayudar eso que nosotros hemos vivido o hemos aprendido. Y por supuesto que el punto de vista profesional de Rosalinda complementa las reflexiones que hagamos desde el punto de vista personal o desde el punto de vista de mi experiencia, porque yo no tengo la formación psicológica que ella tiene, es solamente lo vivido, ¿no? Entonces es un compartir con ustedes algo que para nosotras es importante y para nosotros en la plataforma también. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa, después de haber hecho 2 programas al respecto, es el perdón. Pero hoy vamos a tratar el perdón desde una perspectiva un poco diferente, ya no desde la perspectiva teórica o desde la perspectiva académica, sino desde el punto de vista personal de experiencia. Y al respecto, Rosalinda hoy nos quiere plantear, como lo había anunciado, el caso que ella vivió, que es un caso muy humano y sobre todo muy desde el corazón, porque me parece que es una situación que se repite en muchas ocasiones y que la mayoría de las veces nos es difícil manejarla y saber por dónde transitar por ella. Y bueno, pues valga la experiencia para que encuentren en ella lo que les pueda ayudar. Rosalinda, ¿cómo te va? Bien, pues mira, Cristi, quiero abrir mi corazón y contar esta experiencia de mi vida porque pues no nada más la teoría o los libros que has leído, sino también el reconocerme como un ser humano que pues he tenido experiencias difíciles y quiero compartirlas muchas veces nos decían precisamente en el diplomado de relación de ayuda y en psicología, cuando algo ha pasado en tu vida muy importante y crees que esta experiencia de vida puede ayudar o puede, mm, pues, compartir la ayuda al otro a que esta teoría, este acompañamiento que les has dado pueda servir de referencia
no como una guía, no como un consejo, sino simplemente una escucha que puedas decir, pues sí se puede, sí se puede. A veces pasan poco tiempo, a veces pasan mucho tiempo, pero el compartirla es para que las personas que, como tú bien te has dicho, han vivido o están viviendo o han pasado por una situación así, pues puedan escuchar que no somos nada más psicólogos, que no somos nada más terapeutas, que somos seres humanos, que también, pues yo personalmente he llevado terapia, he llevado precisamente en la maestría, te piden los 2 años que conjuntamente lleves y trates de solucionar y que cuando estemos en situaciones, pues que nosotros mismos también tomemos terapia porque pues la vida sigue y siguen habiendo problemas y no estamos terminados ni hechos. Entonces, en el tema del perdón, quisiera compartirles algo de mi experiencia que viví y que hablando de estas huellas o estas heridas de la infancia, que el mayor o menor en mayor o menor medida, pues todos hemos sentido, todos hemos sufrido. Yo soy hija natural, mis papás no se casaron, mi mamá me lo habló desde muy chica, ella me dijo, no, yo no deshice una familia, sin embargo, me llevaba seguido con mi papá. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que pues tuviera una relación de padre e hija con él, ¿verdad? Y, y bueno, pues mi papá era una persona muy seria, digamos, muy seca, y yo era pues una niña chiquita de 2, 3 años, 5, no recuerdo, pero era muy pequeña. Y tuve varios años que me llevaba a su oficina, pero no tenía yo ni siquiera el contacto visual, ni el saludo, ni la cercanía. Entonces, cuando ya llegué a cumplir 7, 8 años, que ya 9, ya le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Pues no quiero ir ahí porque no me sentía cómoda, no me sentía a gusto. Y bueno, esa fue mi relación con mi papá, lo conocí, sabía que era mi papá, pero no sé si por su frialdad, por el lugar donde me llevaba mi mamá, que era su trabajo, pues no quiero hacer juicio, sino simplemente esa niña pues se sentía no mirada, se sentía rechazada y no quería vivir esa experiencia. Entonces dejé de verlo un tiempo. Mi mamá acató mi petición y yo, bueno, ya como una niña más grande, pedí no ir. Y pasaron muchos años después y necesitamos, mi mamá sufrió un accidente automovilístico, tuvo una lesión en la médula cervical y quedó cuadriplégica. Entonces necesitábamos de nuevo pues el apoyo económico en esas circunstancias, ¿verdad? Y me pedía de nuevo mi mamá que fuera a verlo y pues con mucha dificultad, pues acudí 1 o 2 veces. Nunca me presenté como su hija, siempre pues con esta pena, vergüenza de no de sentirme pues no digna o rechazada, pues era mi sentimiento en ese entonces, yo ya tendría como unos 16, 17 años. Y tuve otra experiencia desagradable. Yo decía, bueno, pues mientras yo termino mis estudios, por favor, pues en lo que puedas apoyarnos, ¿verdad? La familia nos apoyó y gracias a Dios salimos adelante. Y mi mamá pues tenía un carácter increíble a pesar de su enfermedad. Y hubo una ocasión que al pedir pues me dice, no, tengo problemas muy severos y le dije, bueno, no es una cantidad mm, fija que te estoy pidiendo, lo que puedas ayudar cuando puedas. Entonces sacó de su cartera y me dio en la mano un billete y yo lo tomé. Y cuando bajé de esa oficina tan elegante, era un billete de 20 pesos,
que me alcanzaba para tomar el taxi de regreso a mi casa, ¿verdad? Entonces volví a decirle a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya, por favor, pues hagamos lo que sea, pero ya no quiero volver a tener contacto con mi papá. Y después pasaron pues cerca de 30 y tantos años, 35, no sé. Yo me casé, tuve mis hijas y una vez yo me vine a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y estando aquí en Guadalajara, tuvimos que ir a la Ciudad de México porque estaban mis hijas, mi familia estaba en México, mi mamá ya había fallecido, pero yo tenía familia ahí y la familia de mi esposo también. Y estando en México, le habla una hermana de mi mamá para saludarla. No teníamos tiempo, ya nos íbamos a regresar a Guadalajara. Y me dice mi tía, ¿sabes qué? Habla este número. Alguien habló para buscarte. Yo le decía, no, tía, pues tienes que decirme quién es, porque por quién voy a preguntar, ¿verdad? Y mi tía me insistía mucho, no habla. Y le digo, bueno, tía, por favor, dime quién es. Y me dice, tu papá. Después de 35 años, él tuvo la iniciativa de hablarle, no sé cómo consiguió el teléfono de mi tía, el hermano de mi mamá, y mi hijo me estuvo preguntando por ti, por tu mamá, que cómo estabas. Bueno, a mí se me hizo un nudo en la garganta, no podía seguir hablando y obvio sí quise hablarle, ¿verdad? Y le pedí en ese momento a mi esposo que hablara, que yo no podía, tenía un nudo en la garganta y también mucho miedo de nuevo al rechazo. Y pues, y lo único que se me ocurrió decirle al hablar fue darle las gracias de que en ese momento supe o me hizo llegar a saber que a lo mejor durante todos esos años estuvo pensando en mí, se interesó por mí, pero le di las gracias que me lo hiciera saber a través de mi tía que preguntó por mí, que quería saber cómo estaba, que se interesaba por mí y le dije gracias por este detalle de haberme hablado, ¿verdad? Mi hijo le digo, pues nosotros ya nos vamos, estamos aquí. No, 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 vengan y visítenos. Y fui con mis hijas y mi esposo. Esa es otra historia en una casa que, por cierto, hay mucha historia en esa casa. En esa casa donde vivía mi papá, Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad. Y ahora es una casa para escritores. Mi hermana la donó. Bueno, pero ese es un paréntesis, ¿verdad? Y yo llegué con mucho entusiasmo y todavía yo esperaba, pues tal vez como esa niña esperaba un abrazo, esperaba mucho reconocimiento, esperaba otra vez que me volteara a ver. Y así pasaron, yo me regresé a vivir a Guadalajara, hablábamos de repente, una, dos, tres veces, y, y yo estaba con mucha expectativa de que yo soy la hija. Esto luego se ve en constelaciones. Yo como hija tenía todavía muchas expectativas de que siguiera reconociéndome, siguiera buscándome, siguiera. Y en ese entonces suceden varios acontecimientos en mi vida. Yo estaba tomando la maestría en terapia gestal. Iba a ser Día del Padre. Íbamos a juntarnos varios amigos, vecinos, y una pareja con las que nos llevábamos mucho estaban tomando constelaciones familiares. Entonces me pide mi amiga que todos ese Día del Padre lleváramos una foto de nuestro papá y ella nos iba a imprimir unas frases de constelaciones. Y oh, decepción, pues yo no tenía ni una foto de mi papá, o sea, tenía una foto del kinder de mi papá gracias a que un amigo de la familia, no sé qué conocido, había estado en el kinder con mi papá y nos había regalado una foto donde estaba él, que fue compañero de mi papá por coincidencias de la vida, y estaba mi papá como de 7 años, kinder o primero primaria, y esa era la única foto que tenía. Y se la llevó a mi amiga y me dice, no, pues esto no,
no es lo que te estoy pidiendo. Le digo, pues es lo único que tengo. Y me puse a escarbar, escarbar. Y había un recorte de periódico. Mi papá fue oficial mayor del Departamento Central y era un recorte de periódico de 1963. El- y bueno, le digo, pues esto. Y pues mi amiga se queda sorprendida. Sucede esto y aparte sucede que yo en terapia trabajo mi relación con mi papá. Y ahí me doy cuenta que todos esos años que yo estuve esperando, me doy cuenta que sí era esa esperanza, era ese reconocimiento de él hacia mí, pero también me doy cuenta en esa terapia, no voy a describir cómo era la terapia, pero me doy cuenta de mi necesidad de, de decirle, ya mi papá era una persona mayor de 85 años o 83, por ahí, de mi necesidad que había escondido, que había guardado y que salió a la luz, de decirle, papá te quiero abrazar. Era una necesidad que yo había pues sofocado, guardado, escondido, y que yo nada más veía con mi egoísmo, con mi necesidad de niña, que él me abrazara, que me besara, pero yo también tenía esa necesidad y la había ocultado por muchos años o la había escondido, o yo no sé qué había pasado con esa necesidad. Y no sé si en ese momento no me llegó la palabra perdón, me llegó esa necesidad de decirle, yo quiero abrazarlo, yo quiero decirle que lo quiero y no quiero callar esto que estoy necesitando, que me estoy dando cuenta que es una necesidad mía. Entonces llegué de esa terapia después de la comida del Día del Padre y la frustración de las fotos. Y llego a mi casa y le digo a mis hijas y a mi esposo, voy a ir a México, pero no me pregunten a qué voy. Yo voy a ir sola, no le dije a nadie de mi familia, hablé con una amiga y yo ya sabía dónde vivía mi papá y ya pues había ido una vez que fui con mis hijas y llegué y toqué la puerta y por primera vez me preguntan en el timbre quién es y digo su hija. Y entonces entro y pues ya era una persona mayor, lo estaban aseando, tenía su enfermera, lo estaban bañando. Entonces esperé un rato. Y aquí también voy a hablar de algo que he hablado en otros capítulos del miedo, ¿verdad? Yo iba con mucha ilusión de hacer algo que yo necesitaba hacer, pero también con mucho miedo al que no me mirara, al rechazo, pues a todos esos años y abrir esa liga. Entonces, yo sentía que llevaba el miedo de la mano, ni adelante ni atrás, porque adelante te estorba y te paraliza y atrás te puede hacer imprudente. Entonces iba de la mano del miedo y toqué, me sudaban las manos, temblaba y esperé a que lo terminaran de bañar, de asear y me recibió y me dice que, ¿por qué vienes a verme? Y le dije, papá, vengo a darte un abrazo y a decirte que te quiero. Y sí lo hice y lo hice de veras con mucho cariño y con mucho amor. Y me dice, lo único que me dijo, pues es que yo no he sido un buen padre. Y en ese momento me dice, qué bueno que llegaste. Dice, yo estaba muy deprimido y me acaban de llevar al doctor porque me operaron de la vesícula y tus hermanas y me llevaron a un doctor y estaba Laura y Ana y me dijeron que eh, con el doctor, más bien el doctor me dijo, ¿por qué está tan deprimido? Pues salió muy bien de su operación, pues sí es una persona mayor. Y él decía, no, pues es que todas mis hijas están bien, refiriéndose a su primera familia. Tengo 5 hermanos, una en paz descanse, ¿verdad? Ella murió. Y dice, pues mi hija Ana está muy bien, Laura, Patricia, Luis, Felipe, todos están muy bien. Y entonces mis hermanas voltean
y lo ven y le dicen, papá, y Rosalinda, y él no sabía que ellas ya sabían de mí, ni yo sabía tampoco eso. Dice, y Rosalinda, queremos conocerla. Y eso acababa de pasar unas semanas o unos días antes de que yo fuera. Entonces, para mi papá, el que yo llegara, también fue una alegría el decirme es que no te vayas porque tus hermanas, todos tus hermanos quieren conocerte y quieren saber de ti. Entonces, fue un año que vino mi papá, que yo viajé continuamente, estuve con él, me enseñó libros, me enseñó fotos, hubo un libro que él escribió, bueno, él conjuntamente con Uruchurto, que fuera el regente de la ciudad y él era su secretario particular, escribieron un libro de todas las obras, los mercados, las obras, el drenaje que metieron, el Paseo de la Reforma, en fin, todo lo que hicieron durante 2 sexenios y medio que él trabajó. Y fue un año muy reconfortante y no solo, por qué decía yo que cuando se habla del perdón suceden cosas maravillosas? Porque yo sola buscaba el darle lo que yo me había negado, ese cariño, esa necesidad de abrazarlo y de decirle papá y de compartir con él, yo me lo había negado. ¿Por qué? Porque no sé si no lo había perdonado, si mi orgullo de hija esperaba recibir y recibir y me negaba la parte de dar. Pero cuando lo hice, no solo recibí también su cariño, sino los de mis 5 hermanos, que a la fecha me quieren, me abrazan, me siento que pertenezco a la familia, pues fueron esos regalos pues que llegaron con el perdón. Y esa pues es mi historia y quería compartírselas y quería decir que ojalá a veces pues tienen que pasar 30 y tantos años, yo ya en esa edad tenía 40 y tantos años, y que pues a veces no hay que dejar pasar tanto tiempo. Claro que necesitamos vivir experiencias, aprender, tomar terapia para estar conscientes y estar resueltos a hacer lo que yo hice con mucho miedo, con mucho cariño, pero yo nada más esperaba dar lo que yo quería dar y ya no esperar recibir. Y eso es lo que quería compartirles. Ay, Rosalinda, la verdad es que es una historia muy conmovedora que a pesar de los muchos años que tenemos de conocernos, no conocía. Y admiro el valor de hablar de tu pasado tan doloroso y de compartirlo por el solo gusto de ayudar y de que esta experiencia pueda servirle a alguien. Y estoy segura de que así será, Rosalinda, porque este tipo de situaciones que has vivido, que son tan profundas, que nos tocan las fibras más íntimas y que nos duelen en el alma, en aquello que es más importante, pues es muy difícil compartirlo así con la claridad y con la, con la paz con que tú la has compartido, porque pues esto es el producto de un trabajo bien realizado emocionalmente y psicológicamente. Se ve que es algo que tú tienes ya muy digerido, muy entendido, pero lo que más me salta a la vista es el buen corazón que te hizo llevar una vida lejos de tu papá y tener la grandeza de alma de ser tú, a pesar de tu miedo y de lo que podías esperar de él, a pesar de eso, remontarlo y acercarte, porque yo en la vida he aprendido que a muchas personas es necesario empujarlas a hacer algo. No es que sean malas personas, no es que no se les ocurra, a veces ellos no pueden hacerlo. Y cuando nosotros los empujamos de alguna manera o propiciamos la situación, ellos están en la mejor disposición. Y sobre todo también destacar tu paciencia, Rosalinda, porque seguramente la vida
con todo lo que has vivido y con lo que viviste con tu mamá y todo lo que implicó, porque te implicó incluso haber dejado la escuela algún tiempo. Y no solo la dejaste, sino la retomaste y te has esforzado y eres un ejemplo de vida en el sentido de lo que has estudiado y de lo que has procurado para tu formación profesional y, y la paciencia que ha implicado todos esos años de espera para poder acercarte a tu papá, en un sentido de constructivo y positivo y no haberlo echado en un saco de malos sentimientos o en un saco roto, en donde se hubiera perdido ese interés que tal vez en algún momento sentiste y que si no te lo hubieras propuesto, pues no hubiera tenido ese final feliz, Rosalinda, que yo creo que te merecías mucho porque eres una bella persona, indudablemente generosa y buena, y estoy segura de que tu papá, donde esté, debe estar muy orgulloso de ti y tus hermanos también. Y es una muestra de un cariño así de sincero y así dado de la nada, pues muestra un reconocimiento muy especial para la persona a la que se lo damos, ¿no? No es gratuito el que tus hermanos te hayan aceptado de esa forma, sino pienso que es el resultado de tus acciones, de la manera como tú te comportaste, respetuosa, cariñosa, quizás alejado, pero yo también me pongo a pensar como hija el miedo que te debe haber dado el rechazo. Y tú lo mencionaste y es, para mí es uno de los miedos más terribles, porque el rechazo es negación de algo que nosotros o esperamos o deseamos mucho. Y el cariño de un padre no es algo superficial o algo que nos venga guango, yo creo que es nuestra raíz, es el arraigo a nosotros mismos, a nuestra vida, es nuestro principio y sin principio no hay fines, no hay sueños, no hay seguridad. Yo pienso que era muy legítimo ese tu sentimiento de alejarte porque el rechazo implicaba una negación muy profunda, ¿no? Sí, y ahora te lo cuento y tú escuchas, pues, me escuchas calmada, mi tono de piel. Antiguamente yo contaba esto y bueno, me salían ronchas, se me cerraba la garganta, era muy difícil y lo trabajé varias veces en terapia, pero hasta que no me di cuenta que era una necesidad de mí hacia él y que me la había negado y que dije, bueno, pues voy a hacerlo, no sé qué vaya a pasar, pero ya no tenía yo las expectativas como fue esa vez que él me buscó las expectativas de recibir, de, pues de ser el hijo y el pequeño que espera todo del papá. Ahora la esperanza estaba en mí y la necesidad estaba en mí. Cuando lo descubrí, pues fue sacarlo a pesar del miedo y del rechazo y que yo no podía quedarme con esa necesidad, ¿verdad? Pasara lo que pasara, pues algo que yo iba a hacer. Y yo no tenía esta expectativa de conocer a mis hermanos, de que me aceptaran, porque mucha gente dice también, o sea, reconozco y mucha gente me dice, es ¿qué seres humanos tus hermanos? Pues sí, y también fueron criados por mi papá. Él los educó y les agradezco muchísimo. Y en muchas ocasiones, a los pocos tiempos yo conocí, en ese entonces mi papá ya se había divorciado de la mamá de mis hermanos, pero estaba ahí y al poco tiempo murió la señora y mis hermanos me avisaron y fui y los acompañé y y lo único que les dije que agradecía la educación y la formación y los valores que les inculcó tanto mi papá como su mamá para ser las personas que son y que me aceptaron, como tú dices, o sea, unas grandes personas que, que los supieron educar, ¿verdad? Y les supieron dar los valores y los cimientos
para ver más allá de un error de nuestros padres, ¿verdad? Y aceptarme como su hermana. Pero fíjate, Rosalinda, que si vemos tu caso, tiene situaciones muy peculiares, por lo menos que a mí me llaman la atención. Por un lado, lo normal es que a los hijos que los hijos nos veamos como demandando cariño, como seres que de principio nos sentimos merecedores del cariño de nuestros padres y que si no lo tenemos, pues nos frustramos, nos enojamos, pataleamos, exigimos, reclamamos y quizás hasta nos traumamos por no tenerlo. Y a mí me llama mucho la atención que tu caso no era ese. O sea, probablemente ese billete de 20 pesos sea lo más valioso que te dio tu papá, porque terminó con tus expectativas, no solo económicas, sino de todo tipo. ¿Qué pasa cuando a una chiquita que sabe que su mamá lo necesita y que está en una situación económica muy comprometida, va a pedir ayuda y tu papá, de quien esperas toda la ayuda y todo el cobijo y todo el abrazo y todo el apoyo, te da un billete que te alcanza para pagar el taxi? Pues por un lado el desencanto debe haber sido terrible, por otro lado tiene la parte buena de que pues evitó que tuvieras más expectativas, simple y sencillamente ahí terminaron tus expectativas. Y eso quizás, por supuesto con la terapia y con tu propio trabajo, te debió haber llevado a comprender que más allá de las expectativas, aunque tu papá a ti no te diera nada, tú necesitabas un papá para quererlo. Y yo pienso que muchas personas, eso es lo que necesitamos. No es lo que nos puedan dar los papás, es lo que nosotros quisiéramos haberles podido dar a nuestros papás y que a veces no permitieron. Y eso pues es un gran aprendizaje para los que ahora somos padres, porque pues nos ayuda a ver esa perspectiva que me parece muy interesante. ¿Cuánto necesitamos nosotros, no que nos quieran nuestros papás, sino tener un papá a quien querer? Y cuando lo tenemos, pues vamos a quererlo, vamos a darle ese cariño porque no sabemos el privilegio que es tener a un papá o una mamá, aunque no cumplan nuestras expectativas, aunque no sea la persona que nosotros hubiéramos querido. Pero a veces el hijo necesita acariciar su raíz, abrazar su principio, saber de dónde viene, saber que la persona que nos da el origen o nos da la vida tiene la suficiente calidad como para merecer nuestro cariño, independientemente de cómo sea. Porque ¿cuántos de nuestros papás no son como nosotros quisiéramos que fueran? Y eso, pues, aquí fue, a pesar de todo lo que viviste y viste tantos años, Rosalinda, me parece de veras sorprendente que él te haya inspirado ese cariño, que te haya hecho no solo trabajarlo en terapia, sino haber ido a decírselo y abrazarlo. O sea, después de oír una historia tan dolorosa con un final tan feliz, ¿no? O sea, me parece sorprendente. Pero como tú bien lo dijiste, descubrí mi necesidad que estaba acallada, estaba latente, estaba oculta y que yo no la veía por el orgullo, por el enojo, por el dolor, no sé, por la negación. Y cuando te das cuenta que no podía callar y que un día, pues, pues sí, porque duró un año. Si yo no lo hubiera hecho, me hubiera quedado con esa necesidad ahí atorada, hablándole a una tumba, a una cripta, a unas cenizas. Y lo hice, gracias a Dios, me permitió en vida. Y ahí voy a citar un evangelio porque
que habla que la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Cuando los cita en una plaza y les manda a trabajar, y unos trabajan 1 hora, otros trabajan 5 horas, otros trabajan, pero a todos les paga con la misma moneda. Yo me sentí pagada y bien pagada por, esos, por ese año, que no fueron tantos, pero fue un año muy pleno, muy completo y muy satisfactorio, que tuvieron que pasar todos esos años para que yo pudiera vivir ese año como lo viví, de su cercanía, de su cariño que nos dábamos los dos, de compartirle a mis hijas, de sentirme en casa cada vez que llegaba a su casa. Pues así, y igual no lo viví todos los años que vivieron mis hermanos, y yo lo viví un año, pero pues es una justicia de Dios que no, que se pierde el tiempo, se pierde la dimensión. No sé cómo expresarlo, pero lo viví con toda la intensidad y con todo el cariño. Tuvimos algunos eventos, una vez que estaba ahí se puso muy malo, le vino una embolia, yo me fui en la ambulancia con él, estuvo en terapia intensiva, llegó un sacerdote a darle los santos óleos, estaban mis 5 hermanos y yo afuera, y el sacerdote dice, y nada más dejaban pasar al sacerdote y una persona. Y en ese momento, pues todos en silencio, ¿quién va a pasar? El sacerdote preguntaba, ¿quién va a pasar? Y todos mis hermanos voltearon a verme y me eligieron a mí que yo pasara. Y entonces te digo, pues fueron regalos que yo entré, y yo lo único que me acerqué y le pedí, no te mueras, te acabo de encontrar, por favor, no te mueras. Y pues sí, duró un año todavía más que lo tuve. Y, y bueno, pues ahora tengo mis hermanos y tengo una gran familia, que después de ser hija única, pues ahora tengo 5 hermanos, una en paz descanse ya falleció, y sus hijos y los hijos de sus hijos, y todos me quieren, me reciben, pues me siento perteneciente a la familia. Pero fíjate lo que te hubieras perdido, Rosalinda. O sea, uno no tiene, no sé si para bien o para mal, pero no tiene uno la esfera mágica, ¿no? Para poder, de las adivinadoras o de los adivinadores, para poder predecir el futuro y qué debemos de elegir, qué opción es la mejor opción para poder encontrar en la vida lo mejor de ella, ¿no? Y tú le apostaste por una acción que te valió todo en la vida. No solo, no es que te haya recuperado a tu papá, nunca lo tuviste, sino que te dio un papá. Porque papá no es el que engendra, papá es el que cuida, el que abraza, el que protege, es muchísimo más que eso, ¿no? Y tú lo tuviste un año, pero un año que valió su peso en oro, y que cada instante fue para ti una reconstrucción, no solo de la relación con él y con tu familia, sino una reconstrucción personal. Y yo pienso que es muy particular tu historia, Rosalinda, y te lo digo espontáneamente porque no la conocía. Porque para que hubieras podido recibir todo eso que durante ese año tuviste y te debió haber dado tu papá, y el reencuentro con él o el encuentro con él, es porque no tenías el alma llena de rencores, ni llena de reclamos, ni llena de todo eso que nos hace tanto daño y que nos impide ver para adelante y nos nubla la mirada. Y yo pienso que es un caso muy particular de amor, de una persona que supo esperar, que no tuvo expectativas, porque las poquitas que pudo empezar a elaborar
pues se las acabaron de la manera más cruel y terrible, pero que no se dejó, no les diste la importancia que no tenían. O sea, pienso que a veces sí nos hacen mucho daño y nos golpean de la manera más cruel y tiran a matar, pero si nosotros no recibimos el golpe, si somos capaces de esquivarlo, y tú fuiste capaz de esquivar muchos golpes, no nos dañan, no nos destruyen por dentro y, y permiten que nos conservemos. Y eso es lo que yo creo que te sucedió, Rosalinda, que tú cuando encontraste a tu papá estabas entera, nunca tuviste expectativa de papá, entonces el papá que fuera para ti era una bendición. Y al final de su vida, por lo menos tuvo la satisfacción de darte esa imagen paterna que nos es tan importante. Porque el padre es eso, es protección, es apoyo, es solvencia, es una raíz muy importante, que no se construye con cosas banales. Yo pienso que es un sentimiento muy particular que nos inspiran las personas que saben serlo, ¿no? Y es una muestra esta de un ejemplo que tuvo un vacío, 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 pero cuando se dio un fruto maravilloso, Rosalinda, porque no solo eres una persona espléndida que ha florecido en todos los sentidos, y lo digo con un gran orgullo y un gran cariño, te lo digo de corazón, pero, pero más allá de eso, que su historia le hace ver como la persona que eres, porque pues también el Evangelio dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, sin conocer a tu papá, pues conociéndote a ti, podemos saber que quizás fue una persona equivocada y es una persona a la que tú pudiste en algún momento dado hacerle ver ese error para darle la oportunidad, que yo creo que es lo que hiciste con tu papá, Rosalinda. Le diste la oportunidad de Pues me la recapacitar. di yo y me salió bien. Y esta historia la quiero contar no para decir, eh, pues, mi experiencia que sirva a otras personas que hagan un trabajo personal, porque pues esto, te digo, no fue de la noche a la mañana, pasaron muchos años y todo se llega a su tiempo, pero sí hay solución, sí hay esperanza para cualquier tipo de relación que hayas llevado o no relación con tus padres, sí hay sanación. Sana tú independientemente de, de los logros. Esto es un trabajo para ti y eso es lo que hemos hablado del perdón. Y cuando yo volteé a ver mi necesidad de acercarme, de abrazar, de decir lo que yo necesitaba, se abrió un mundo de expectativas. Y si no se hubiera abierto, pues se abría mi corazón a satisfacer mi necesidad que era de decir, yo también necesito decirte que te quiero, yo también necesito decirte que te abrazo y si soy recibida bien y si no, digo, ya había una puerta, pero fue a la inversa, ¿no? Y yo siempre estaba, ay, pues es que él me tiene que dar, él me tiene, o sea, viendo como hija, pero ya yo ya era una adulta que estaba trabajando mi proceso y en ese proceso que fue doloroso, que fue sinuoso, que no fue fácil, pues me di cuenta de eso y dije, pues ahora o nunca. Pero, pero sí, sí se puede trabajar, sí se pueden sanar las heridas y independientemente de lo que pase, logras tener esa tranquilidad y esa paz. Y bueno, afortunadamente, pues se abrió muchísimas expectativas. Sí, y yo creo que esto también nos muestra la eficacia de las terapias bien encaminadas y con las personas correctas, ¿no? Quizás existe un miedo muchas veces a utilizarlas por una serie de atavismos o de prejuicios que son totalmente absurdos. Yo creo que hay que saber elegir a la persona que nos va a conducir o que nos va a ayudar
y el acompañamiento, pero una vez que trabajan bien y sirven para aclararnos eso que para nosotros es una maraña, que muchas veces tenemos clavado tan adentro que nos es difícil verlo. Un terapeuta no nos arregla la vida de ninguna forma, sino simplemente nos muestra eso que nosotros no podemos ver para que nosotros resolvamos en la medida y en la forma que nosotros elijamos, ¿no? Pero Exactamente. lo que queda muy claro es, además de eso, de que las terapias funcionan y que hay que, pues si es necesario, acogernos a ellas, utilizarlas en nuestro beneficio, sanar nuestras relaciones y no privarnos de aspectos de la vida que son tan importantes, pero al mismo tiempo también saber que todas las situaciones se pueden sanar y que nosotros finalmente no debemos convertirnos en jueces de los demás ni en jueces de nosotros mismos, cosa que es un poco difícil porque todos Sí, valoramos y todos juzgamos, ¿no? Y eso es parte de la vida. Pero una cosa es juzgar un hecho externo y verlo objetivamente, y otra cosa es hacer lo propio y tomarlo personal, porque muchas veces nos daña de una manera irremediable y nos provoca más penas y tristezas de las que debiera, ¿no? Entonces, hay culpas que se llevan toda la vida, que no nos corresponden. Hay culpables con los que cargamos toda la vida, que tampoco lo son tanto, etcétera. Yo creo que el tema del perdón es un tema muy complicado, es un tema muy relacionado con otros aspectos importantes de nuestra vida y de nuestro proceder, que, que tiene que ver de manera puntual con algo muy importante para todos, que es nuestra propia felicidad. Porque a mí me da mucho gusto, Rosalinda, que ese año y los años siguientes hayas logrado en ese aspecto, por lo menos de tu vida, ser feliz al lado de tu padre y saber que lo tuviste, porque eso lo vas a guardar para toda tu vida. Y eso lo tuviste porque lo permitiste, porque lo propiciaste, porque lo trabajaste, pero porque lo quisiste. Entonces, pues bueno, seguir hablando de estos temas creo que nos puede ayudar en muchos sentidos a ver cosas que de otra manera no veríamos, ¿no? sí. Y ese, o sea, es la otra cara de la moneda, no la teoría, no los libros, sino la experiencia de vida, el trabajo personal y pues como tú decías, cada historia es diferente, pero no creo que no que no exista alguna persona que no llevemos alguna herida más o menor, pero todas en relación a nuestros padres. Estuvieron presentes o no estuvieron presentes, con su rigidez o con su flexibilidad o con su permisión o con su ausencia o con su exigencia, pero todo es sanable, todo es reconstruible, pero sobre todo para lograr esa paz y ese crecimiento, no la perfección, porque pues de repente quedan secuelas y de repente quedan todavía, pues eso, secuelas de decir, ay, es que ahora quiero que me voltee a ver fulanito, a ver, espérate, regresa, revisa y vuelve a trabajar. Es un camino que sigues andando y que no está al 100% sanado, pero sí hay una parte importante y fundamental que se solucionó y que todavía va dejando estelitas, pero ahí las vamos trabajando. Y, y te agradezco y les agradezco, pues, que me escuchen y abrir esto para decir, pues, sí se puede y no es fácil y lleva años y lleva paciencia y lleva mucho trabajo y mucho dolor y también reconocer que no fue un trabajo solo en mi terapia. La apertura de él, buscarme, eso abrió un camino. Mis hijas, mi esposo y mi madre, ¿verdad? Una vez también alguien me decía, es que aprendemos a amar
por los padres, o sea, el amor y el principal amor es de Padre Dios y todo es hacia abajo. Y entonces conté esta historia creyéndome que yo daba. Me decía, no, es que ese amor que diste también lo recibiste de tu madre, de una persona que, bueno, si habrá oportunidad, luego hablaremos, de una persona que te enseñó a amar y de mis hermanos también, el amor que recibieron de arriba, de sus padres, para que se fluyera, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Sí, definitivamente el amor es todo un tema, pero es algo muy presente en nuestra vida, que nos la cambia en un sentido o en el otro. La presencia o la ausencia del amor nos hace ser diferentes personas y tener vidas distintas, ¿no? Pues por hoy creo que eh, tu testimonio de vida, Rosalinda, es algo que en lo personal aprecio muchísimo de ti y valoro por la valentía que implica, y no estamos platicándolo entre tú y yo, sino lo estamos platicando entre todos, y eso tiene una perspectiva muy particular. Yo lo agradezco entrañablemente y me hace admirarte más, y mi cariño de muchos años también se ensancha porque es un reconocimiento a tu generosidad y a esa espontaneidad que siempre he visto en ti, Rosalinda. Así como te recuerdo con tus lentes igualitos y con tu pelo y con tu uniforme y tu cuello, y en el patio de la escuela sigues siendo la misma persona linda, la muchachita inocente y buena que yo conocí, y no has perdido nada en el camino, al contrario, creo que te has fortalecido, te has aclarado y te has vuelto una gran persona. De corazón, gracias, porque yo creo que esto no es lo normal, no es lo que muchas gentes hacemos. Y bueno, Rosalinda, también pienso que a lo mejor alguna persona quisiera hablar contigo para localizarte para alguna cuestión, y me gustaría que nos dijeras si podemos comunicarnos contigo. Claro, mi teléfono es el 33 10 39 22 35. Estoy en la ciudad de Guadalajara y puedo hacer consultas a domicilio también si la persona lo requiere. Y ahí están mis datos. Y al contrario, muchísimas gracias por escucharme. Y esto lo hago con el sentido de hablar de experiencias de vida que van conjunto con la teoría que también hablamos acerca del perdón. Y gracias por escucharme y por pues estar aquí presentes con nosotros, pues entre todos, y entre todos lo hacemos. Gracias, Rosalinda, porque efectivamente hablar de perdón ha sido nuestro objetivo, pero este testimonio es una clara muestra de que sí se puede perdonar, y de que eso es lo que nos devuelve es la esperanza en que podemos tener una vida feliz, de que podemos recuperar eso que pensamos perdido, y que finalmente nos trae más cosas positivas que lo negativo que pudiera significar. Gracias a todo el equipo de Entre Todos que hace posibles estos trabajos, estos programas, y que nos facilita esta ventana para estar contigo. Gracias especialmente a Guillermo García Naranjo Ursáiz, quien es el productor del programa, a Dalia Solís, que nos ayuda con la interpretación de señas, que es tan importante, y gracias a ti por escucharnos y por tu compañía. Ojalá que nos puedas ayudar a compartir esta experiencia y estos programas para que alcancen muchos corazones y puedan aportar, aunque sea un granito de cariño, a esas personas que lo necesitan. Te esperamos nuevamente, y gracias a todos, entre todos.